Hola amigos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este nuevo estudio de la Palabra de Dios. Tomamos el texto de Colosenses capítulo 3, los primeros 17 versículos. Siguiendo este folleto que tenemos aquí, nos va a dar la columna vertebral, uniendo el cielo y la tierra, para examinar lo que el Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo para enseñarnos a nosotros. Como ustedes saben, desde esta plataforma deseamos traer ilustraciones, a veces no están contenidas en la lección, materiales diversos que uno puede encontrar en diferentes partes, pero que tienen que ver con el tema de la lección. Y en esta ocasión vamos a ver versículos especialmente, cómo ellos pueden ayudarnos a entender lo que Dios quiere que entendamos en este capítulo 3 de Colosenses. Bien, vamos a arrancar pues, pero del capítulo 2. Hay una parte que invito a que leamos, 2:20 en adelante, para apreciar el contraste con el capítulo 3, que es el tema de nuestro estudio. Bien, capítulo 2:20 de Colosenses, leemos de esta manera. Así apreciamos la diferencia que hay entre la propuesta mundana y la de Dios. Fíjense que acá dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Mientras que en el capítulo 3:1 nos dice que si hemos resucitado en Cristo, lo que deberíamos hacer, busquen las cosas de arriba. Pero en lugar de ello, hay hermanos que han muerto en Cristo, resucitado en Él, y buscan las cosas de abajo. ¿Sí? A eso apunta 2:20. Son personas que han nacido de nuevo y no obstante creen que buscando cosas de abajo pueden encontrar la satisfacción o aún guía o sabiduría también. Cuando el Señor está proponiendo, no lo encuentren allí, no hay abajo, busquen arriba y especialmente en la excelencia del carácter de Cristo. Pero seguimos pues entonces haciendo el contraste con 2:20 de Colosenses. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué os enredáis, diríamos nosotros de esta manera, así lo vamos entendiendo? ¿Por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos que el Señor no ordena? Déjenme ir agregando para apreciar el contraste con el capítulo 3. Preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques. De allí es que en el capítulo 2 se había dicho, algunos comentadores mencionan que hay un elemento de ascetismo, el trato rudo al cuerpo, el privarse de cosas, creyendo que con ello se encuentra santidad. Recuerden que estamos examinando esta porción última de Colosenses, del capítulo 2, para ver la fuerza que tiene el capítulo 3. Mírenlo en cuanto a ese trato duro del cuerpo, como algunos creen encontrar santidad, comparándolo con Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, gente que creen que encuentra sabiduría practicando lo que leemos ahora. Esta gente prohibirán casarse. Tal vez leamos el versículo anterior para apreciar mejor el contexto. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, comienzan a enseñar estas cosas nuevas, tales como: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ha habido famosos padres de la iglesia que tuvieron esta postura. El caso de Tertuliano, él fue uno que se había casado con su esposa, pero luego pues él renuncia para meterse a un grupo de montanos, los montanistas se llamaron. Estamos hablando de los años 200 aproximadamente de la era cristiana. Él creía que encontraría santidad que agradaría a Dios. ¿Cuántos otros? Orígenes fue otro creyente, un poco después de él, que se castró también. Él vivió toda la vida soltero, pero llegó a ese punto creyendo que encontraba santidad. Prohibirán. Y están buscando las cosas de abajo. ¿Recuerdan? En el caso de los placeres, digamos, terrenos, prohibirán casarse, el placer de la familia, del matrimonio. Prohibirán alimentos, el placer que uno puede encontrar comiendo. Y amigos, estamos buscando las cosas de abajo. Miren todavía más, vamos a avanzar en los versículos que siguen de Primera de
Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 ahora, lo que dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Lógicamente ahora se aclara en el versículo 5 qué cosa es buena, cuando por la palabra de Dios y por la oración ello es santificado. Tiene que estar aprobado por la palabra de Dios. Ese es el caso del alimento. No cualquier alimento, sino aquel que está autorizado por la palabra de Dios. Pero notamos, están buscando las cosas de abajo. Dios no ordena esto. Vamos otra vez a Colosenses, capítulo 2. Recuerden, última parte. Así entramos al capítulo 3 y lo entendemos mejor. Leíamos pues entonces en Colosenses, el capítulo 2, versículo 22. Noten acá. En conformidad a mandamientos y doctrinas humanas. Es el caso, por ejemplo, del pitagorismo, de Pitágoras. Él fue un hombre vegetariano. Y cuando uno practica, está bonito y aún recomendable, saludable. Pero en el caso de esta gente creen que hay virtud allí, una purificación. El hombre pues puso mucho fuego y fuerza a esta práctica. Y ocurre, o puede ocurrir hoy en nuestros días, algo similar, conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. Es decir, podemos promoverlo si está basado en la palabra de Dios. Y de hecho lo está. Para los últimos días, Dios espera un pueblo saludable. Y qué mejor que seguir aquel régimen que practicó Adán y Eva, el régimen original. Pero cuando hay mandamientos y ordenanzas humanos, como estamos mirando acá, la definición de Pablo tiene algo útil, pero ahí tiene un problema. A ver, vamos a seguir mirando, apreciando cómo termina el capítulo 2 para ver el capítulo siguiente. Dice allí: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. De allí es que hablamos de los ascetas, que se caracterizan, esta gente, por exigirle al cuerpo y producir resultados, exigirle privaciones. Y uno diría, pero ¿qué hay de malo en ello? No hay nada de malo, pero si creemos que hay virtud en ello, eso es malo. Por lo que viene a continuación. Miremos cómo termina el capítulo 2. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tal vez valga como ilustración la experiencia del rey Francisco I, rey de Francia por los años 1530 aproximadamente. Se le conoce como el padre de las letras, un hombre que promovió toda la cultura de aquellos días en Francia, un hombre amante de los libros, de los literatos, del conocimiento, la sabiduría, un rey sabio. Y sin embargo, amigos, para 1535, cuando él descubre que aquellos odiados protestantes, hugonotes eran llamados en aquel tiempo, habían distribuido volantes por doquiera, e incluso hasta en su propia recámara apareció un volante protestante. Se enfadó tanto, perdió el control. Como no era el hombre docto, culto, dueño de sí mismo, era la imagen que él daba a los demás. Perdió el control, que ordenó la matanza de los hugonotes en enero del año 1535. Es la fecha que se conoce de esta matanza, además de la otra del día de San Bartolomé en 1572. Noten, esta cultura, no toques, no gustes, no manejes, que tiene duro trato para con el cuerpo, afectan humildad, son gente agradable, no tienen poder para las pasiones del alma. Y Dios quiere que entendamos que el poder viene de lo alto. Miren hacia arriba. Y ahora sí se entiende el capítulo 3, versículo 1 de Colosenses. Ahora sí apreciamos el contraste. Si pues habéis resucitado con Cristo, recuerden que en 2.20 decía, si habéis muerto con Cristo. ¿Por qué están mirando hacia abajo? Ahora se ve el contraste. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y déjenme agregar, donde está el poder. Allí está lo que todos necesitamos para vencer los problemas que tenemos aquí en la tierra. Es posible que algunos
tengan sus recursos, sus habilidades para vencer los problemas de la tierra. Como diría el texto, es como un culto voluntario, tiene buena reputación, afectando humildad, la gente se queda con buena impresión, pero no hay poder. Recordemos que ahí está la clave. No tiene poder para las pasiones del ser humano. Podemos usar ciertos recursos, de hecho los tenemos que hacer, los que provee la tierra, para sobrevivir. Pero en cuanto a las pasiones, y especialmente lo que Dios pretende de aquel que ha nacido en Cristo o ha muerto al pecado, murió al pecado, nació en Cristo, él debe reflejar la imagen de Jesús. Amigos, esa es la pretensión de Dios. ¿Saben? Cuando muchas veces oímos que se nos dice, un amigo le dice al otro que está en problemas serios morales, vente que Dios te toma tal como tú eres. Acéptalo porque Dios te ama así como tú eres. Y amigos, cuando hay personas que se expresan de esa manera, que dan a entender que Dios acepta o nos acepta así como somos, no es tan así. Dios, hay alguien a quien Él acepta tal como Él es. Es a Cristo. A Jesús sí lo acepta tal como Él es. Y nos acepta a nosotros para que seamos como Jesús. Así como Jesús es, así Dios quiere que seamos nosotros. Esa es la imagen de Dios que Dios pretende de cada uno de nosotros. Queridos amigos, es muy importante que recordemos que la pretensión de Dios, es que seamos imagen de Cristo aquí en la tierra. Para ello tenemos que buscar las cosas de arriba, buscar a Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Y con ello, ahora sí, comienza la lucha que tenemos que hacer para adelante. Miremos cómo sigue a continuación los siguientes versículos. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigue más todavía el versículo siguiente. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuevamente miramos el versículo 2. Ahí nos dice, pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan cuando hubo aquella frase de parte de Pedro a Jesús que le sugería seguir otro plan para llevar adelante el cumplimiento de la profecía? Aparece en Mateo capítulo 16, versículo 22. Luego que Jesús dijo la profecía, lo que a él le tenía que ocurrir. Entonces Pedro, tomándole aparte, comienza a amonestarle y le dice, ten compasión de ti mismo, Señor, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero las palabras de Jesús resuenan hasta el día de hoy. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino las pones en las cosas de los hombres. Así también Colosenses 3:2. Pongamos la mira en las cosas de Dios. Amigos, esto no significa que tengamos que sustraernos, y si ponemos la mira en las cosas divinas, es como que viviéramos flotando en el aire. Fue lo que le pasó a Simón el estilista. Este es un llamado famoso santo de los primeros siglos. Otro tanto fue San Antonio, pero este Simón el estilista es famoso. Estilista por estilo, es una palabra de origen griego que significa columna. Y de este señor se cuenta que él vivió más de 80 años allá arriba, sentado en la columna. Imagínense ustedes el hombre haciendo meditación. En aquel tiempo pues lo consideraban un santo, pero un santo inútil. El hecho de apartarse de la sociedad, de vivir una vida de ascetismo, de privaciones, de duro trato del cuerpo, diríamos también. El hombre que no entraba en contacto con nadie, solamente estar sentado meditando en las cosas de Dios. Y así pasaba todo el tiempo. Y llamarle santo. ¿Creemos que eso es poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba? No, hay cosas aquí en la tierra que hay que hacer. Y vamos a ir mirando en los textos que siguen. Poner la mira en las cosas de Dios es ver
¿Qué quiere Dios de nosotros aquí en la tierra? ¿Cómo tenemos que movernos? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con otras personas? ¿Cómo deben ser nuestras palabras, nuestras acciones? Al punto que en la forma en cómo actuamos, lleguemos a hacer algo que Dios quiera de nosotros, que lo cuenta Mateo capítulo 5, versículo 16. Ese es el plan de Dios, que aquí en la tierra haya luz. Y este texto lo dice de esta manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no sentado allí en la columna arriba, como Simón el estilista, sino actuando, y la gente glorifique a Dios que está en los cielos, pero viendo la conducta de esos hijos que llevan un estilo de vida, que llevan las palabras, sus acciones, conforme al Dios que desde el cielo da las instrucciones. Poned la mira en las cosas de Dios. Amigos, si ponemos la mira en las cosas de la tierra, otra vez ponemos Colosenses, leemos ahí 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. A ver, amigos, poner la mira en las cosas de la tierra. ¿Cómo cuáles? Si alguien dice, es lógico, yo tengo que poner la mira en las cosas de la tierra. Por ejemplo, el estudio. Soy un joven de tantos años y quiero labrarme en futuro, así que voy a estudiar. Por supuesto, yo soy una jovencita, ya tengo novio y planeo casarme. Me quiero casar, quiero tener hijos y familia. Está muy bien. Yo soy un hombre empresario y voy a hacer inversiones para obtener rédito de lo que hago y tengo. Está muy bien. En fin, amigos, poner la mira en las cosas de la tierra. Está bien. Pero al ponerla primero en las cosas de Dios, Dios nos muestra, nos indica cómo hacerlo para que sigamos irradiando luz. No fue el caso de aquellos santos de la antigüedad como Abraham. Amigos, Abraham era un hombre que Dios lo enriquecía y hasta la gente le temía por cómo él prosperaba, porque era Dios el que lo prosperaba. ¿Pero a qué se debía? Porque él había puesto la mira en las cosas de Dios. Mírenlo en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 13, cuando había enumerado a varios patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y se da una descripción a continuación. Conforme a la fe, murieron todos estos, y había enumerado, a Abraham, Isaac y Jacob, sin haber recibido lo prometido, pero mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aún más, esta gente, mientras avanzaban, daban a entender que esperaban una patria en el cielo, mientras hacían transacciones en la tierra. ¿Saben? Poner la mira en las cosas de Dios apunta a ello. Ponemos a Dios en primer lugar. Y entonces sí, hacemos todo lo que tengamos que hacer en la tierra. Desde las transacciones comerciales, el plan de estudios, el plan de noviazgo y casamiento, cualquier actividad terrena, la podemos hacer. Pero pongamos a Dios, que Él es el que nos va guiando, para que nos convirtamos en luz, como lo fue Abraham. Amigos, ese es el plan de Dios. Pero muchas veces dejamos de lado a Dios y nos embarcamos tanto en nuestros proyectos de la tierra, que a veces nos enredamos, hacemos cosas erróneas, damos un mal testimonio, la gente observa y dice, ¿y este es cristiano? No entiendo, él habla de Dios y es típico de la gente del mundo. ¿Por qué tenemos que dar esa impresión de un mal testimonio? Pongamos pues la mira en Dios y hagamos las cosas de la tierra. Todavía más, versículo 3 y 4 que hemos leído, también comentamos. Recuerden, este es un estudio de Colosenses capítulo 3, los 17 primeros versículos. Porque habéis muerto y vuestra vida no está aquí en la tierra, es una muerte espiritual. Amigos, el hecho de abrazar la fe cristiana hace que uno muera aquellas apetencias que caracterizan este tipo de vida. Desde la apetencia, y hay muchas, los placeres es una, que uno por los sentidos que tenemos, allí hay cosas que apelan a nuestros sentidos, texto o idea que ya va a aparecer en los siguientes textos, y que el Señor pide que resistamos a esto para que
Satanás no pueda tomar partido aún de nuestra propia humana naturaleza. Por lo tanto, cuando uno avanza en este camino cristiano, en el plan de irradiar luz, que es la voluntad de Dios para que otros glorifiquen y sean atraídos al Señor, nuestra vida, al decir que hemos muerto en Cristo, nuestra vida está escondida, dice allí, en Dios. Porque Cristo, que es nuestra vida, se va a revelar para darnos la gloria que Dios quiere darnos. Pero una vida oculta, qué bonito, ¿eh? Nadie sabe, no necesitamos pregonarlo a nadie. Adentro se observa. Y especialmente aquellos íntimos que se acercan, nos dicen, algo raro tiene esta persona. Tiene una manera de hablar, una manera de moverse, una manera suave o dulce, agradable, que inspira confianza. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo que mora dentro, está escondida, no visible, Dios la tiene y oportunamente la va a revelar. Mírenlo otra vez, versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con aquella gloria que el Señor arrobará, Él mostrará, revestirá a los santos en la segunda venida, con cuerpos transformados. No deseamos esto, amigos, y así terminar esta historia. Pero tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones que vienen a continuación, en los siguientes versículos, son directas. Es apelar a las pasiones que tenemos en nuestro cuerpo. Pero vamos a leer en la versión de la Biblia de las Américas, u otra versión, porque nuestra Reina Valera 60 en Colosenses 3:5 omite una palabra que está en el original, que es la palabra miembros. Hay que hacer matar los miembros, dice el apóstol Pablo. Pero vamos a verlo cómo lo presentan otras traducciones. Miren acá en la Biblia de las Américas. Por lo tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. A ver, amigos, ¿qué es esto de miembros de nuestro cuerpo? Tiene que ver con los sentidos de nuestro cuerpo. Uno de ellos, por dar un ejemplo, e incluso va directo, para que la fornicación desaparezca, tiene que ver con los ojos. Y entonces ahí entendemos cómo Jesús exalta la ley de Moisés, pero el punto que finalmente el apóstol Pablo tendrá que decir que entre la ley de Moisés y la ley de Cristo, que es la explicación de la ley de Moisés, ella es la que nosotros tenemos que seguir. Pablo luego dirá, yo ya no estoy más sometido a la ley de Moisés, estoy sometido a la ley de Cristo. Es la misma. Pero amigos, que esta ley de Cristo, que es más dura, más severa, tiene que penetrar más en nuestro corazón. A ver, apreciémoslo. Vamos a mirar en Mateo capítulo 5. Allí se comparan ambas leyes. Versículo 21, 22, incluso en adelante, hasta que miremos el siguiente mandamiento. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso es la ley de Moisés. Está hablando del sexto mandamiento. El quinto era, honra a tu padre y a tu madre. El que le viene es el que acabamos de leer, no matarás. Y cuando uno piensa en esto, dice, yo no maté ni una mosca, mato yo. No. Lo que el mandamiento está diciendo tiene que ver con actitudes, sentimientos, imaginación, como leemos a continuación en la explicación que Jesús da, y a esto se le llamará la ley de Jesús, que luego miraremos cómo Pablo las distingue una y otra. Pero yo digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano ya lo mató con las palabras, dicho de otra manera. Cualquiera que le diga fatuo, estúpido, ya queda expuesto al castigo del infierno. Notamos, está muy duro. Esto muestra, amigos, cómo el Señor quiere que entendamos el mandamiento. Pero para que quede más claro, vamos a ver el siguiente mandamiento, que sería el séptimo, entre la ley de Moisés y la ley de Jesús, y cómo hay que matar los miembros. Y vamos a ver que en el caso de los judíos, ellos no les interesaba matar esos miembros terrenales.
en este caso los ojos. Miren el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso dice la ley de Moisés. Pero la ley de Jesús, leemos a continuación. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como consecuencia de ello, para Jesús hay que matar esos miembros del cuerpo terrenal. Recuerden que así lo hemos leído en Colosenses 3:5. Bien, primero, leamos el texto en la Biblia de las Américas. Nuestra Reina Valera no lo incluye. La palabra miembros está en el original griego. Bien, en Biblia de las Américas o cualquier otra traducción buena, va a aparecer esa expresión, maten esos miembros del cuerpo humano. Otra vez leemos Colosenses capítulo 3:5 en la versión de la Biblia de las Américas. Mírenlo acá. Por lo tanto, consideren los miembros, que es el caso del ojo, que es el que vamos a leer de parte de Jesús, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, etc. Mírenlo ahora en la ley de Jesús, Mateo capítulo 5, habíamos leído el versículo 27, ahora leemos el versículo 28, ¿cómo lo expresa? Pero yo digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, versículo 29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si este miembro de tu cuerpo terrenal te hace caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En otra porción de Mateo también menciona que si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Son los miembros del cuerpo que nos hacen cometer pecado. Miren acá, Mateo 5:30. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, al decir cortar el miembro, saben, aquí hay un contraste, y va a ser nítido, en la forma en cómo la teología judía del Talmud entendían este mandamiento. Este y otros que tenían que ver con los pensamientos. Allí en Kiddushin, es uno de los libros del Talmud, en la página 40, folio A, aparece una expresión de los judíos relativa a los pensamientos y las acciones. Si uno tiene un buen pensamiento, pero no ejecutó la acción del buen pensamiento, ese buen pensamiento le es computado en el cielo como que tiene mérito, como que hubieras efectuado la buena acción por el buen pensamiento. Y lo basan en un texto de Malaquías capítulo 3, 16. En un momento más ya lo vamos a leer. Y al revés, si uno tiene un mal pensamiento, eso no alcanza para que Dios lo compute como falta. El mal pensamiento tiene que tener un fruto. Entonces sí, ya es falta a la vista de Dios. El mero mal pensamiento no. Imaginen ustedes si uno está mirando a una mujer, la anda codiciando, pero no llegó más allá de eso, de malos deseos en la mente, y no lo efectuó. Entonces el judío creía, de acuerdo al Talmud, que ese mal pensamiento no alcanza a convertirlo en una falta. Y basa en un texto en Jeremías capítulo 6, 19, donde allí se enfatiza el tema del fruto. El judío así ya definía cómo debía vivir la vida diaria. No, amigos, Jesús fue muy claro, muy contundente respecto de hacer morir los miembros del cuerpo humano. Y estamos hablando de los ojos, ¿qué no diríamos del oído? ¿Qué no diríamos de los labios? ¿Qué no diríamos del tacto? ¿Qué no diríamos del olfato? Lo que llamamos las 5 avenidas del alma. Hacerlas morir. Y amigos, qué difícil que es. Esto es grave. Miren aquí, tenemos el texto que lo vamos a compartir. Esto está en Kiddushin, página 40, y lo vamos a leer. Noten aquí, tenemos la traducción, la podemos leer allí, lo que está en azul. La Gemara, que es la segunda parte del Talmud, se compone de Mishnah y Gemara. La Gemara enseña además, el santo, bendito sea, vincula un buen pensamiento con la acción, con una acción. Como se afirma,
Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y el Señor escuchó y oyó, y un libro de memoria fue escrito delante de él, para los que temen al Señor y piensan. Como pensaste bien del Señor, se te escribe un libro de recuerdo. Así que si uno piensa bien del prójimo, ahí te anotan un libro en el cielo como que hiciste. Si uno pensó en darle una ofrenda, una donación, pensó en visitar a alguien, pensó en hacerle alguna merced, pero no la hizo, no importa. Si lo pensaste, allí se te anota como un hecho. Noten, esa es una argucia, porque el texto no está hablando de esa manera. Luego viene el ejemplo opuesto, que es el que queremos señalar. Cuando cita a Jeremías 6:19, va exactamente al revés. Si uno piensa mal, no se le computa como acción, excepto el fruto, porque así dice Jeremías 6:19, yo te voy a castigar el fruto de tus malos pensamientos. Ahí lo tenemos, amigos. Vamos a leerlo en español, ¿no? Pero el santo, bendito sea, no vincula un mal pensamiento a una acción, como se afirma, y entonces va a traer dos textos. Uno es el Salmo 66:18. El que viene es más claro, Jeremías 6:19. Pero ¿cómo puedo comprender el significado del versículo? He aquí que yo traeré sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos. ¿Captamos? Y entonces la conclusión. En el caso de un mal pensamiento que produce fruto, es decir, que conduce a una acción, el santo, bendito sea el Señor en el cielo, lo vincula a la acción, y uno también es castigado por el pensamiento, ya que junto con la acción, porque hay una acción, o sea, un fruto llevado a cabo. Pero noten la conclusión final. Si es un pensamiento que no produce fruto, el santo no lo vincula a ninguna acción. Por lo tanto, está eximido. No se le computa como pecado. No, amigo, no. Mírelo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como el poder que viene de lo alto, el Espíritu Santo que viene en nuestros corazones para convencernos de pecado y hacernos sentir que tenemos que hacer morir los miembros de nuestro cuerpo. Y hemos hablado de las 5 avenidas del alma. Mírelo cómo lo expresa Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No podemos escapar. Dios pues quiere que nos abramos a Él, que nos entreguemos totalmente a Él, y Él nos puede transformar. No yendo por subterfugios como el antiguo rabinismo y el judaísmo lo hacía, guiándose por las lecturas de esos hombres sabios, llamados sabios según ellos, que aparecen citados en el Talmud. Pero vamos nuevamente a Colosenses capítulo 3, habíamos leído el versículo 5. Fíjense que ahí se nos dice que hay que hacer morir fornicación y aquellas cosas que son carnales. Fornicación. De paso, comparen la traducción de nuestra Reina Valera 60. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pero ya aprendimos que es los miembros de ese cuerpo terrenal, ¿sí? Es lo que hay que hacer morir. ¿Qué cosas? O que producen a fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es una idolatría, el amor al dinero. Versículo siguiente, agrega más. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Saben, amigos, este concepto de la ira de Dios es algo delicado, porque cuando uno insiste en un pecado, ira de Dios tiene que ver con un rechazo de Dios al individuo. No va a bregar más por él y lo entrega a sus pasiones, y consecuentemente después vendrá el castigo. Cuando Dios ya no lucha más por nadie, tenemos que temer. Estamos abandonados. Mírelo en Génesis capítulo 6, versículo 3, 5 en adelante, se puede apreciar cuando Dios ya no quiere pelear más con una raza que gusta de hacer continuamente el mal. Y dijo Jehová, noten esta expresión,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Yo no voy a pelear más con el hombre, porque ciertamente él es carne, no quiere cambiar, pero serán sus días tanto tiempo. Se le señaló un tiempo de cierre. Hasta aquí vas a llegar. Aún más, versículo 5 en adelante. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, por lo cual Dios decidió en su ira abandonarlos. Miren cómo lo va a expresar Romanos capítulo 1, versículo 18. Y algo interesante es que cuando aparece la ira de Dios, Dios se desentiende del hombre y lo abandona. Se usa una expresión clave en Romanos 1, que es el verbo entregar. ¿Te gusta la pasión? Síguela, yo te entrego. Y amigos, esa expresión, la ira de Dios y la entrega, va a aparecer en Apocalipsis al cierre de la gracia. Se cerró la gracia y comienza la ira de Dios. Y esto no lo podemos calcular. Hoy vivimos no en la ira de Dios, vivimos en la gracia de Dios. Y debiéramos aprovechar. Si hay gracia, hay bondad de parte del cielo, hay un miramiento del Señor hacia usted, hacia mí, comprensión, paciencia, a una esperanza de Dios de que podemos cambiar. Pero tenemos que acceder a toda esa gracia abundante que se nos da, porque cuando ella cierra, comienza esa otra etapa que no la podemos imaginar. Pero mírenlo cómo queda ilustrado en Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios, recuerden que estamos comentando este versículo, ira de Dios, esta idea, porque viene de Colosenses el capítulo 3, ahí se menciona la ira de Dios. Vamos a seguir más para luego volver a Colosenses el capítulo 3. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no lo tolera, hay gente que se opone, no quiere escuchar, se rebelan y Dios entonces se molesta, se cansa, comienza su ira, que es entregar al hombre a la voluntad de sus pasiones. Mírenlo más claro en el versículo 21 en adelante. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron tontos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Noten aquí, los terian. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, en semejanza de animales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿No está pasando eso con estos jóvenes therian? Que esto está inundando el planeta. Pero es una moda. Alguien diría, déjense de tonterías, agarren a esos jóvenes. Amigos, están así. Tal vez podríamos creer que se trata de algo, de una moda que ya va a cambiar. Aquí Satanás está trabajando y él quiere tomar posesión de toda la raza humana. Y en este caso, uno de los objetivos satánicos es convertir al hombre en exactamente, ahí tenemos esta imagen. Uno aprecia a los jovencitos, son todos adolescentes, la mayor parte de ellos son adolescentes, pero que se comporten de esa manera y que incluso se inyectan en su conciencia una noción tan seria que dañan su cerebro. Porque uno creería que es una moda que luego pasa. No creamos tan así, que algunos necesitarán un tratamiento psicológico si es que vuelven a la realidad. Si creemos que es una mera moda, un pasatiempo, que ya se les va a ir. No, amigos. Satanás quiere hundir la imagen de Dios, quiere borrarla, para que así él pueda probar que Dios no tiene autoridad en este planeta. El que tiene la autoridad es Él, es el Señor de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, le llama la Biblia. Y entonces hombres, en este caso adolescentes, hacen la voluntad de Satanás. Otra vez volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 21, la locura de estos que se profesan ser sabios, se hacen necios,
y el comportamiento posterior. Miremos, que habiendo conocido a Dios no le glorifican como Dios, no le dan gracias, sino que se envanecen en sus razonamientos. Aún más en el siguiente versículo, esta es una cosa muy importante que está pasando actualmente. Cuando creen que no necesitan de Dios, profesan ser sabios, se hacen tontos, necios. Ya miramos este texto en que se convierten como en animales, pero miren acá a continuación. Esta es la primera vez de 3 que aparece en Romanos 1, el verbo entregar. Por lo cual también Dios los entregó. Así comienza la ira de Dios. Los entrega a la inmundicia. No pelea más. Recuerden que lo hemos leído en el trato a los antediluvianos. Dios dijo, no contenderé más con el hombre porque es de continuo hace solamente el mal. No voy a pelear más con él. Amigos, es de terror. Cuando ocurre eso, debemos temblar. Si Dios no pelea más en nuestra conciencia, esto significa que el Espíritu Santo nos abandona. Y cuando Dios abandona al hombre, que rechaza la misericordia y la gracia que se le ofrece diariamente, pero en su resistencia no quiere saber, pues Dios lo abandona o lo entrega, dice el texto. ¿Para qué? Miremos las consecuencias. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos, creado por Dios para que sea habitación del Espíritu Santo, y ellos pueden hacer la voluntad de Dios. Pero en lugar de ello, hacen la voluntad del enemigo, o como dijera Apocalipsis capítulo 18, 2, es habitación de demonios. El cuerpo humano, amigos, mírenlo cómo lo expresa de esta manera. Ha caído Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. No solamente se refiere a Babilonia, sino a los que componen Babilonia, toda la gente, los moradores de la tierra. Allí, en los cuerpos de ellos, mora el mal espíritu para que el hombre haga las indecencias, las inmundicias de esos malos espíritus, comportamiento animal. O mírenlo más, seguimos leyendo, Romanos capítulo 1, para ver más detalles de esta entrega que Dios hace. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, en lugar de dárselo al Creador. En el versículo 26 aparece otra vez la palabra entregar. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y aún el versículo 28, noten otra vez el verbo entregar, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. 3 veces. Con esto, amigos, notemos que cuando entra la ira de Dios, el hombre queda abandonado. Volvemos otra vez a Colosenses capítulo 3. ¿Hay esperanza para esto? Claro que la hay. Pero tenemos que escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. En Colosenses, en el capítulo 3, vamos a mirar ahora que se nos agregan más en el versículo 8, más cosas que deberíamos evitar, luchar, que no tenga dominio en nuestro cuerpo, así como la fornicación y otras cosas. Bien, Colosenses 3:8, leemos así. Aquí tenemos más cosas que Dios quiere que evitemos. Además de la fornicación que habíamos leído en el versículo 5, tenemos ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aún más, los versículos el que viene, el 9. La mentira, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y entonces viene ahora un mensaje de esperanza para nosotros, y es ser nueva criatura. Podemos serlo. Revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno,
donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo lo es todo y es en todos. Y entonces usa una calificación que irá hasta el final de este estudio, hasta el versículo 17, que es vestirse. ¿Y qué abarca? Amigos, el Señor quiere que nos vistamos, pero con una vestidura que el Señor provee. Y esa vestidura hace que, seamos aceptos delante de Dios. Y con ella poder movernos en la tierra de modo que agrademos a Dios. Lo dice, pues, leemos en el versículo a continuación. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten lo que abarca esta vestidura. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Quiero invitar a continuación a leer un texto, no está en la lección, pero vale la pena tomar en cuenta. Una vestidura que Dios quiere que nos apropiemos de ella, vestidura que es propuesta en el mensaje a la Odisea y que aparece en los últimos días de contacto con Satanás. Ya nunca más después Satanás podrá molestar a ningún santo. Esta vestidura aparece ya reflejada en Mateo capítulo 22, desde el versículo 8, es la vestidura de las bodas, en que el dueño, haciendo una fiesta para su hijo, invita a unas bodas y él provee vestiduras al respecto. Leamos pues el versículo. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Allí en la porción anterior se nos cuenta de la invitación que había hecho previamente y esos invitados rechazaron la invitación. Ahora se inicia otra nueva invitación. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Amigos, déjenme que ilustre esta experiencia de una fiesta, de una ceremonia, en donde se invita a la gente que concurra y que entren vestidos con una ropa que el rey provee. Fue una experiencia que yo tuve cuando hice mis estudios en mi país, estudios de teología, y llegó el tiempo de la graduación. Y para ello había que usar una toga negra, un sombrero, un birrete, y honestamente a mí no me gustaba. Me parecía mucho aparato. Es cierto, había estudiado, me iban a dar el diploma y yo con eso me conformaba. Dije: no, voy a ir con la ropa normal, común. No me gusta apantallarme, una ceremonia que viene del extranjero. Aquí deberíamos hacerlo más humildes. Y comenté a algunos amigos, y alguien me dice: mira, no lo hagas, corres riesgo de que te voten, que no te gradúes. ¿Por qué? Si no quiero vestirme como ellos pretenden. Entonces alguien dice: pero no se trata de eso. Es justamente como hay gente de los estudiantes, algunos que pueden aparecer bien bonitos, bien vestidos, otros que son humildes. Los zapatos bonitos, lustrados, otros que son gente humilde. Para evitar esto, la discriminación, e incluso con las muchachas también. Ellas, algunas se graduaban, y cómo iban vestidas, ustedes saben, la indumentaria femenina es delicada. Y entonces uno se distrae mirando qué ropa trae y demás. Para evitar eso, a todo el mundo se le pone la toga, un uniforme parejo para todos, para que nadie se distraiga mirando la ropa, zapatos, mirando cuerpos, sino vayan a lo que es, y es la alegría de que ese estudiante recibe un diploma.
Y allí sacan fotos y se retiran. Ok, acepté, amigos. ¿Saben que en esta fiesta ocurre algo similar? Cuando el rey invita a la gente, el texto dice, vayan por todas partes, busquen gente, que se llene mi casa, vengan de donde vengan, no me importa quiénes sean, ricos, pobres, buenos y malos. Leamos otra vez. Yo invito a que leamos Mateo capítulo 22, 8, la manera en que el amo le dice a sus criados qué tipo de gente debían traer. Miremos. Vamos a leer un poquito antes. Aquí cerramos la primera porción y es que el rey se enoja con los primeros invitados. Esto es muy importante. Los había invitado y esta gente rechazó. Entonces el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a esos homicidas porque hasta eso llegaron. De hacer daño a los siervos que iban a invitarlos. Bien, ¿qué vino a continuación entonces? Ahora sí, nuestra parábola propiamente, ¿no? Dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, noten acá, esta es la parte interesante. Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y la fiesta se llenó, déjeme decir, de gente mala. Y esta fiesta representa al Señor. Es el reino de los cielos aquí convocando gente mala, y esa gente mala estarán en el cielo. Pero hay una condición, déjate poner la ropa. Siguiente versículo. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, aunque el texto no dice que se proveía vestido, era una costumbre, como la que acabo de decir de mi graduación. Yo no compré ninguna ropa, ni toga, ni gasté plata, ni quería gastar tampoco. Me dijeron, no te preocupes, aquí te proveemos. Solamente déjame que te tome la talla, a ver, ok. Bien, este es tu tamaño, vete ya. Toma el sombrero también y cuando pasen el uniforme y el desfile, tú pasas ahí también. Acá lo mismo. Amigos, dice el texto, los malos, pero cubiertos, son todos iguales. Es lo que el rey quiere. Usen la ropa que yo preparé, yo me voy a gozar. Pero cuando vio a alguien que entró sin la ropa adecuada, ¿y este qué hace acá? A ver, miremos el texto. Y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Yo dije, amigos, que esta parábola preciosa, muy significativa, tiene un mensaje. Déjate que yo te ponga mi ropa. Mírenlo en el mensaje a la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Reaparece esta noción. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y esta parte, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Déjame que yo te vista, tú vas a estar vestido. Y también esta noción aparece en los límites mismos de la eternidad, en lo que llamamos el Armagedón, cuando se reúnen las naciones para destruir a los santos en aquella gran batalla del Armagedón, de Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, allí se convoca a todas las naciones, y los santos, los 144.000 están en las últimas, a punto de ser destruidos. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, llamada Armagedón en el versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Pero antes de que acontezca la batalla, el Señor Jesús le dice a sus hijos, vigilen, retengan algo que se les dio desde un comienzo. En el versículo 15 ahí aparece. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila, el que vela, y guarda sus ropas, aquellas que se les dio en el mensaje a la Odisea. Y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vigilen, retengan esa ropa. Así, amigos, quiero invitarles a leer otra vez el texto de Colosenses. Colosenses, el capítulo 3. Leemos pues versículo 12.
hasta el 14 al menos, mírenlo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Noten la vestimenta, que solamente el carácter de Cristo puede producir. Cuando Jesús mora en el corazón. ¿No lo decía así Pablo al comienzo del capítulo 3? Cristo, vuestra vida, que está escondida en Dios. Y cuando Él se manifieste en gloria, ustedes también se van a manifestar. Pero esa vida tiene que estar adentro. Es el título de la lección para esta semana. Vivir en Cristo. Vivir con Cristo. Como usted lo sienta mejor. Pero es que el Señor está morando en el corazón. Entonces, vístanse con ese Cristo que mora adentro, de paciencia, de comprensión, benignidad. Sopórtense. Mire cómo sigue más Colosenses capítulo 3. Nuevamente, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos también unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo les perdonó, así también ustedes perdónense unos a otros. Y versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y en la última parte de Colosenses 3, los textos para esta semana, se nos habla de que la palabra de Dios more abundantemente en el corazón. Estas cosas solamente las podemos entender y conseguir sustrayéndonos al estudio de la palabra. Capítulo 3:16 nos dice que la palabra de Dios more abundantemente entre ustedes. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándoos, enseñándoos unos a otros en toda sabiduría. Y agrega más, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Será, amigos, que permitiremos que Dios abra su Biblia delante de nuestros ojos, podamos apreciar ese mundo en el que Dios quiere morar en nuestro corazón. Con ello nos cubre de esa vestidura, que es el carácter de Jesús, para que produzcamos las buenas obras que Dios quiere ver realizadas en sus hijos. Y ello nos va cubriendo para llevar una conducta donde uno soporta el uno al otro, perdona al uno al otro. Si alguien tiene queja, lo solucionamos. Y que haya el vínculo perfecto del amor, menciona, entre esa gente que abrió la Biblia y permitió que el Espíritu Santo los gobierne. Y además, para hacer agradable su compañía, cantar himnos, cánticos espirituales, salmos. Dios quiere que llevemos este estilo de vida mientras nos preparamos día a día en nuestras obligaciones aquí en la tierra. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en el repaso de esta lección de Colosenses capítulo 3. Que el Señor produzca los frutos como Él quiere en nuestros corazones. Que abramos el alma, el espíritu, para que Dios entre y así hagamos la voluntad de Dios, vistiéndonos ¿de qué? Del carácter de Cristo en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga.